Un año más ha pasado del gobierno multicolor. 3 con este. Ya solo queda uno. Y pa' afuera. Y pasaron cosas. Si habrán pasado cosas. Y otras casi pasaron. Por eso, como despedida del año, te dejamos este video de las cosas que quisieron pasar, pero no pasaron. Porque como sabés bien, en este gobierno, si pasa, pasa. Empezando la pandemia, se compraron muebles para la estancia presidencial de Anchorena, contradiciendo un decreto que Luis había firmado. Como se hizo público, echaron para atrás. Si pasa, pasa. Como en 26 días han aparecido una enorme cantidad de trabajadores que, según la información oficial con la que se contaba, o oficiosa, no existía esa cifra en nuestro país. Los datos siempre estuvieron. Y es verdad que los números que nosotros tenemos existieron. Que sí, que hay un 25% que está muy frágil. El tipo la tiró. Si pasaba, pasaba. Argimón aseguró que en pandemia las denuncias por violencia de género habían bajado 80%. 3 Doritos después corrigió y era el 8%. Habrá pensado, si pasa, pasa. ¿Qué es tueco? Amagaron recortar el presupuesto de ciencia y tecnología. La Intendencia de Montevideo se enteró y se ofreció a financiarlo. Como quedó regalado, el gobierno echó para atrás. Si pasa, pasa. En medio de la pandemia quisieron gastar 500.000 pesos en una encuesta sobre la nueva gestión del Mides. Muy oportunos. Al final recularon en chancletas y cancelaron la encuesta. Si pasa, pasa. El otrora presidente de la CND había contratado como secretaria a su pareja. Parece que solo con un sueldo no iban a poder mantener el nivel de vida. 2 días después de hacerse público lo renunciaron. Si pasa, pasa. Repusieron la placa del inspector Castiglioni, director de inteligencia policial en dictadura. Cuánta nostalgia por la gente buena que ya no está. Al final la tuvieron que sacar y ponerla de Guarteche, que era la que estaba antes. Era muy alevoso. Si pasa, pasa. ¿Se van a hacer esas 50.000 viviendas que anunciaste? No, digo, yo lo puse como algo para mostrar lo que habría que hacer. Si no le preguntaban, quedaba por esa. Y si pasaba, pasaba. Cancillería gastó cerca de 40 palos en una cena con Arbeleche y otros ministros. Como se enteró todo el mundo, Bustillo tuvo que poner la caripela y el bolsillo. Si pasa, pasa. Cancillería gastó $4.000 en 10 engrampadoras. Bustillo ordenó una investigación administrativa. Ya te imaginás, si pasa, pasa. La Secretaría Nacional de Drogas empezó una campaña con este afiche. Lo bajaron por el evidente sesgo racista y clasista que tenía. Encima resultó que las imágenes eran de una campaña francesa en contra de la discriminación. La ignorancia favorece el si pasa, pasa. En su momento el Ministerio de Transporte planteó sacarle el subsidio al boleto estudiantil. Al hacerse público tuvo que salir el ministro de entonces, el Heber, y decir que había sido un error. Si pasa, pasa, valor. En medio de la pandemia, el gobierno hizo un decreto de registro de conductores que contravino todas las disposiciones jurídicas nacionales y departamentales. Cuando todo el mundo saltó, la dejaron sin efecto. Adujeron que había sido un error. Otro más. Si pasa, pasa. Se le quiso aumentar los sueldos a los presidentes de los entes públicos, en el entendido que eran los más capaces y todo eso. Al final echaron para atrás. Y sí, papá, en plena pandemia, todo el mundo ajustando y estos aumentando, no daba. Pero, si pasaba, pasaba. Rajaron al vocal de ACE por cabildo abierto. La causa, un audio que se filtró donde se fue de boca y deschavó todo. Yo tengo una estructura montada en ACE gigantesca hoy, que si el año que viene se fuera el Partido Nacional y se lo dejan a Cabildo, en 48 horas les muestro toda una estructura con gente de Cabildo Verde. Claramente, si este audio no se hacía público, esto recontra pasaba. Loli, la entonces autoproclamada primera dama, registró la marca sembrando su nombre. Programa que funcionaba en presidencia y con fondos públicos. Quedó fuera de juego y metió reversa. Si pasa, pasa. Otra de Loli. Se mandó un viaje a Dubái para promover el programa Sembrando. Aseguró que el pasaje lo habían pagado los árabes. Después de un pedido de informe, saltó que Presidencia le pagó el pasaje. Algo prohibido por ley. $12.000 nos costó. Encima clase ejecutiva. Digno de una primera dama. Si pasa, pasa. Economía le hizo una exoneración impositiva a una empresa de Isaac Alfi, el director de la OPP, del gobierno, en pandemia. Como se hizo público, se sacó la exoneración. Renunció cuando tomó estado público, porque si pasaba, pasaba. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. El gobierno estudió la posibilidad de colocar 5 peajes en el anillo perimetral de Montevideo. Nos enteramos todos y el presi también. Cancelaron con todo, pero si pasa, pasa. ¿Te acordás cuando se terminó la UAM y el gobierno se quiso quedar con el negocio? Como usted acaba de decir, esto es una obra que hay que reconocer el mérito de la Intendencia de Montevideo, que la gente de la Intendencia se enterara a través del presupuesto, así que no se hablara antes, no parece lo más adecuado. No, estoy de acuerdo. No le dieron los tiempos ni siquiera para avisarle al presidente de la República, porque el presidente dijo que él no sabía que estaba en el presupuesto. La verdad, no. Si pasa, pasa, botija.
Después de un pedido de acceso a la información pública que hizo el Frente sobre Salto Grande, resultó que había un clientelismo político escandaloso. Nosotros estamos haciendo un estudio acabado de cada una de esas contrataciones. Estas contrataciones tienen 2 años, no son nuevas. El presidente de la República debía conocerlas. Al final rajaron a Carlos Albizu, el presidente de la comisión. Si pasa, pasa. Igual el resto de las larvas siguen pasando. Te quisieron convencer que la baja de delitos en plena pandemia era el resultado de la excelente gestión. Tratan de minimizar la acción de la policía diciendo que esto, baja de delitos, es producto de la pandemia y no del éxito de la policía. Cosa que yo lamento que se digan y se afirmen estas cosas. Hoy el Ministerio elige comparar con 2019, lo que implica admitir de alguna forma que la pandemia tuvo una incidencia. Yo siempre he dicho, Guillermo, que incidió. El tema la discusión es cuánto incidió, no lo sé. Si pasa, pasa. En agosto de 2022, Bustillo te decía esto en el Parlamento. Hasta el día 3 de marzo, insisto, era un trámite administrativo. Nadie sabía en noviembre quién era Marcelo. 10 meses antes todos sabían esto otro. Hola, Caro. ¿Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Si pasaba, pasaba. El pasaporte peligroso y pesado. No fue un trámite express el que se realizó el otorgamiento del pasaporte del señor Marcelo. Que al día siguiente ya estuviera impreso en Cancillería es algo que yo nunca había visto. ¿No lo volví a ver luego tampoco? No lo volví a ver luego. Si pasa, pasa. Nunca fue el jefe de la seguridad presidencial. El señor Ferrés acaba de mentir. Yo tengo acá el decreto. Dice que la comitiva estará integrada por el señor jefe de la Casa Militar, César Ifrán, la señora edecán de la Fuerza Aérea, María Echeverri, el señor jefe de seguridad presidencial, Alejandro Estasiano. Tengo una nota del señor Estasiano con sello de jefe de presidencia. Le mienten al Parlamento, en la cara, y después piden que nosotros le creamos. Acá está firmado. Si le mienten al Parlamento, imagínate a vos que estás en otra. Si pasa, pasa. Si pasaba, pasaba. Si pasa, pasa. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacedlo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.